Se abre esta misma. El acta de la sesión 147 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 148 especial queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y a continuación le pido a don Mario la cuenta respecto a la lectura correspondiente. Don Mario. Señor presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta del día de hoy. Y sin embargo, aprovecharía este momento para solicitarle a nuestros invitados, a don Carlos Finat, a don Ramón Galaz, a don Carlos Cabrera y a don Danilo Zurita, que en la medida de lo posible nos envíen hoy sus presentaciones, si es que van a hacer alguna presentación durante su exposición, para los efectos de remitirla a las y los señores diputados miembros de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Mario. Respecto a puntos varios, se ofrece la palabra. ¿Algún señor diputado? No habiendo solicitud de palabra, entonces vamos de inmediato a la orden del día. La sesión tiene por objeto escuchar los planteamientos de la autoridad y de los reclamantes de la situación que se genera a partir de las declaraciones de gas natural en calidad de inflexible por parte de las empresas generadoras que tienen centrales de generación eléctrica en base a tal combustible y que en la práctica usan este mecanismo para aumentar la generación térmica en desmedro de la generación renovable. Para estos efectos, se ha invitado a los señores Carlos Finat, de Acera, a don Ramón Galás, director de Bargesta Energía, a don Carlos Cabrera, de Acesol, y a don Danilo Zurita, de GPM. De tal manera que en ese mismo orden, le parece, don Mario, vamos a ofrecer la palabra a nuestros distinguidos invitados. Don Carlos Finat, de Acera, usted tiene la palabra, don Carlos, le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los diputados y diputadas presentes por su intermedio. Voy a compartir mi pantalla entonces para... Ahí está. Supongo que se ve correctamente la pantalla, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, en el caso mío, soy el director ejecutivo de Acera. Acera es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Acera tiene cerca de 140 miembros de muy diferentes dedicaciones como empresas, desde empresas generadoras, empresas proveedoras del sector y empresas que representan prácticamente toda la cadena de valor del sector de energías renovables no convencionales, desde empresas de servicio, pasando por empresas que construyen plantas hasta las empresas generadoras propiamente tal. Voy a saltarme a la descripción que queda en la presentación para ir directamente. Yo soy ingeniero civil electricista y en particular tuve suerte de estar varios años dentro de mis responsabilidades encargado de los contratos de gas de la empresa minera en la cual trabajé entre 2009 y 2012. Así que los contratos de gas es una materia que conozco directamente y parte de eso ha sido, ¿verdad?, el planteamiento que ha llevado a Acera al Comité Consultivo Especial que se creó para efectos de la revisión de la norma con la Comisión Nacional de Energía. Quisiera centrar mi presentación en 3 puntos: el problema y el origen, ¿verdad?, los aspectos de transparencia que creemos que es fundamental mejorar y cuál ha sido nuestra petición a las autoridades. Antes de eso, quisiera decir que esta discusión sobre el GNL, de alguna manera, me recuerda lo que fue en su momento la discusión sobre el proyecto Hidroaicén, una discusión sumamente polarizada, ¿verdad? Había gente a favor y en contra, cuando en realidad creemos que esto es una materia que debiera tener un curso de solución relativamente directo. Vamos a plantear qué es lo que nosotros pensamos al respecto, y que desde ya me anticipo a aclarar que desde el punto de vista de Acera no representa un interés económico. Básicamente lo que nosotros queremos es que el sistema funcione, como siempre ha funcionado, de acuerdo a la normativa, ¿verdad?, y respetando la lista de mérito para el despacho, y que el costo marginal refleje el costo que realmente debe tener. Realmente no nos interesa que suba o que baje, lo que queremos es que el costo marginal esté determinado de una forma absolutamente transparente, ¿verdad?, y justificada en lo que es nuestra regulación actual. Perdón, me voy a referir brevemente a lo que es la cadena logística del abastecimiento de GNL. El GNL se origina en puertos lejanos, ¿verdad? Pues, pueden ser puertos en América, ¿verdad?, en Norteamérica, pueden ser puertos en el Caribe, puede ser, ¿verdad?, en Asia. Y esto significa que hay tiempos de tránsito significativos,
de naves que vienen según una cierta planificación anual que se llama el ADP, pero a la cual también se agregan naves del mercado spot, es decir, naves que no estaban planificados con anticipación de un año y que llegan a los terminales que están ubicados en Chile, en Quintero y en Mejillones. La pregunta que se trata de responder acá es si el destinatario de cada nave dispone del espacio necesario para descargar el volumen de GNL que le corresponde. Si esa pregunta tiene una respuesta sí, el gas inflexible no se requiere, ¿verdad?, dado que no existirían estas restricciones. Ahora, veamos un poco el tamaño de los terminales, ¿no? El terminal de Quintero, que es el más grande, tiene 320.000 metros cúbicos de capacidad, cuando una nave típica tiene 130.000, 140.000 o 150.000 metros cúbicos a descargar. Y vemos que una sola nave, en el caso de Quintero, equivale al 41% del terminal. Y en el caso de Mejillones, una sola nave es el 70%. Entonces ustedes se podrán imaginar que la gestión del terminal es extremadamente compleja, dado que el espacio, ¿verdad?, que hay disponible después de descargar una nave es muy poco, la holgura que se tiene, ¿no? De hecho, esto está reconocido de forma muy clara, y por eso la cito acá, por una empresa que hizo una exposición en el Comité Consultivo Especial de la Norma, que dice que la capacidad de almacenamiento en el terminal de Quintero al momento de recibir un embarque es aproximadamente un embarque GNL, y de esa capacidad solamente el 33-50% puede ser destinado a generación eléctrica. Y dice, y el terminal de Mejillones es casi cero, ¿ah? Realmente, cuando una nave puede descargar el 70% del terminal, prácticamente, ¿verdad?, con eso queda absolutamente copado. No podrían descargar dos naves consecutivamente, un día una y otro día otra, hay que esperar que salga espacio, y de ahí esa restricción. Hemos visto manifestaciones también de la restricción de almacenamiento recientemente, ¿verdad?, por el atraso en la entrada a puerto de una nave que traía gas, ¿verdad?, en razón de las marejadas que había el puerto y obligó a cerrarlo. Obviamente, con estos niveles de almacenamiento, la autonomía que tiene nuestro sistema es bastante baja. Bueno, si la pregunta no se puede responder siempre como sí, nos vamos a estas condiciones, ¿verdad? Si a la llegada de una nave al terminal no hubiera espacio de almacenamiento para la descarga, el destinatario se arriesga a pagar días de sobreestadía, es decir, pagarle al armador de la nave por tener la nave esperando en el puerto, ¿verdad?, a la gira, lo cual pueden ser cantidades muy significativas diarias de dinero. No conozco los valores que se están pagando hoy día, pero recuerdo valores del orden de $50.000 a $90.000 diarios a pagarse, ¿verdad?, por tener una nave esperando sin poder cargar. Y la peor situación es que una nave deba retornar sin descargar, dado que hay plazos máximos de sobreestadía, y en ese caso se active una cláusula take or pay y se obligue al propietario del gas, ¿verdad?, a pagarlo sin recibir ese gas, sin poder diferirlo, ¿verdad? Una condición bastante dura y que en general, al menos el tiempo que estuve yo en contacto con estos contratos, ¿verdad?, nunca se dio, siempre se pudo negociar, pero supongamos que puede pasar eso. Entonces, podríamos resumir esto que el gas necesario, el gas natural, perdón, sin duda es necesario para la operación segura y económica del sistema eléctrico nacional y para apoyar la transición energética en los próximos años. Tenemos absolutamente claro eso, y no es que estemos del lado de los que están en contra del gas o a favor del gas, porque eso no existe, insisto que es un tema técnico. La capacidad de almacenamiento de los dos terminales de GNL del país no está dimensionada para otorgar una flexibilidad mínima en la cadena de abastecimiento de GNL. Es una restricción importante. La norma técnica buscó resolver la falta de capacidad de los estanques, trasladando la flexibilidad al sistema eléctrico. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que la legalidad de la norma técnica es cuestionable. No podríamos afirmar que es ilegal, pero creemos que es cuestionable desde el momento que traslada riesgos individuales desde el ámbito de la logística del GNL hacia los agentes generadores eléctricos, se aparta el despacho económico que mandata la ley, y con eso distorsiona el costo marginal, que es un poco lo que ha salido más, ¿verdad?, a la vista en esta conversación sobre esta materia, y discrimina el tratamiento de los agentes generadores, dando preferencia a quienes tienen entre comillas, gas inflexible. Pero también tiene otras consecuencias. La norma técnica establece una especie de laissez-faire, es decir, dejemos que las cosas sigan como están, dado que no pone incentivos para que las empresas generadoras GNL, para que mejoren sus contratos o que inviertan en infraestructura de almacenamiento para evitar las situaciones que podrían activar cláusulas take or pay y por lo tanto que se trate de su gas como inflexible. Es decir, hoy día quien trae gas, ¿verdad?,
tiene resuelto el problema de la inflexibilidad y por lo tanto no tiene ninguna señal para decidir invertir en mayor capacidad de almacenamiento en el terminal. Y por otro lado, de observar lo que es el mercado eléctrico hoy día y de gas, pensamos que la norma técnica GNL no sería necesaria para evitar riesgos de cláusulas take or pay, principalmente porque el mercado se ha ido flexibilizando. Esto lo han dicho varios consultores en la mesa de discusión de la norma GNL, y basta revisar, ¿verdad?, alguna información del mercado internacional para darse cuenta que existe un mercado que ofrece más de lo que se demanda, a pesar de que la demanda está creciendo. Es un mercado largo y en ese sentido los proveedores reaccionan, ¿verdad?, adaptando y dando mayor flexibilidad a sus contratos. Por lo tanto, nosotros pensamos que siempre un embarque que no va a caber en el terminal podría ser negociado con el proveedor de manera que no se active una cláusula take or pay. Bueno, nosotros partimos de la base que la CNE, en su carácter de regulador del sector, ha decidido mantener la norma técnica. En ese sentido pensamos que, y para terminar esta discusión eterna que se ha convertido esta norma, llevamos prácticamente de estas alturas casi 10 meses de discusión, le solicitamos algunos puntos que consideramos fundamentales para esto. Primero es que el proceso completo de solicitud y aprobación de que un cierto volumen de gas sea considerado como inflexible debe ser auditado, debe ser totalmente transparente y oportunamente informado a todos los agentes. Esto significa que todos los agentes tengan la misma información al mismo tiempo. ¿Y por qué esto? Porque para una central solar que quiere saber cómo va a hacer su ingreso en los próximos días, es extremadamente relevante saber si existe un riesgo de gas inflexible o no, para hacer sus propias previsiones. Recordemos que en el año 2019 el 60% y el 51% del gas natural fue declarado como inflexible, o sea, la incidencia es muy alta. Y por lo tanto pensamos que la aplicación y la norma debe garantizar que esto sea excepcionalísimo. No debe haber afectación del despacho económico ni de las transferencias económicas. Debe aplicar desde el programa anual de entrega de GNL que se cierra en este año y se fija para el año próximo. Eso entiendo que la CNE ya lo ha aceptado. Y debe tener un plazo de expiración la norma técnica. Por la razón que mencionaba anteriormente, porque con la norma técnica no hay señales de inversión hacia el sector que debería estar interesado en mejorar la capacidad de almacenamiento GNL. Y por lo tanto, si no se le pone plazo de expiración, esa situación no se va a corregir. Nuestra propuesta es que en 5 años la norma vaya reduciendo su aplicación hasta llegar a 0 en un plazo de 5 años. Con eso se extingue la condición de flexibilidad. Las empresas tienen tiempo para adaptar sus contratos, ¿verdad?, o para hacer las inversiones que estimen pertinentes. Ahora me voy a referir en la segunda parte, señor presidente, a la necesidad de mejora que creemos que se puede hacer prácticamente hoy día. Respecto a eso, hay 2 aspectos que señalaban el problema y su origen. Se refiere a la auditabilidad de los procesos, la transparencia, ¿verdad?, y la información oportuna y la condición excepcionalísima. Esa materia pensamos que puede resolverse a través de la normativa de la aplicación que hace el Coordinador Eléctrico Nacional. Pero aquí hay que reconocer algo, al menos la visión que tenemos desde Acera, y es que en la aplicación de la actual norma técnica, que le corresponde al Coordinador Eléctrico, demuestra que hay importantes falencias en cuanto justamente a la transparencia en lo que se refiere al procesamiento, información y acreditación de las solicitudes de inflexibilidad y también en la preparación del estudio de proyección de generación de unidades GNL. Cuando me refiero a transparencia, me refiero a que la información sea pública, que oportunamente esté en contacto con todo, publicada para todos los afectados, ¿verdad?, y que los procesos se sepan y cuáles son los criterios de aplicación de la norma. Lo que dice la norma es que le pide al coordinador que verifique que una empresa generadora ha realizado los mejores esfuerzos para evitar la inflexibilidad, hacerla realmente excepcionalísima, cuando la empresa generadora GNL acredite ante el coordinador la realización de al menos una oferta seria para liberar el referido volumen, el que sería inflexible, según las siguientes gestiones. Es decir, se le pide a la empresa que trae gas, que va a ser inflexible, que haga ciertas gestiones para evitar esa inflexibilidad. Y eso puede ser
la cancelación de la nave, es decir, que no llegue, el retraso de manera que llegue en una oportunidad en la cual hay espacio en el terminal para almacenamiento, que la nave se redireccione hacia otro puerto y a lo mejor hacia otro cliente, o que la nave descargue parcialmente. Eso respecto a las naves. Y respecto al gas en el terminal, para hacer espacio, que venda parte del gas que está en el terminal a un tercero, que haga un trueque de gas con otro usuario, que use capacidad de almacenamiento de tercero, lo cual es difícil en Chile porque en realidad los terminales son prácticamente los únicos que tienen capacidad de almacenamiento de GNL, y que use capacidad de almacenamiento en gasoductos u otros estanques. Esta es la batería de medidas que tiene una empresa que tiene gas, que se va a declarar como gas inflexible, para evitar el gas inflexible y por lo tanto las consecuencias que este trae al sistema eléctrico. Bueno, hasta la fecha, a pesar de que se le ha solicitado al Coordinador Eléctrico Nacional que informe cuáles son los criterios específicos que utiliza para determinar si se le ha acreditado realmente los mejores esfuerzos, la verdad es que no se ha recibido esa información. Se han recibido algunas comunicaciones formales, pero en ningún momento se ha indicado cuáles son los criterios. Y lo que nosotros esperaríamos es que el coordinador diga, mire, para determinar si se hizo el mejor esfuerzo para redireccionar una nave, bueno, al menos se va a verificar que el contrato de suministro no tenga provisiones para redireccionamiento, porque si no se utilizaría el contrato. Y si las tiene, bueno, que se entregue la información de alguna manera, ¿verdad?, formal, que acredite las razones por las cuales el redireccionamiento no se pudo hacer efectivo y por lo tanto se obligó el gas inflexible. Y así sucesivamente. Esto es solamente un ejemplo, no pretende ser una recomendación, solamente señalar que lo que quisiéramos saber, que no somos afectados por las condiciones de gas inflexible, es justamente tener certidumbre absoluta de que se hicieron todas las gestiones por parte de la empresa propietaria de ese gas, ¿verdad? Y que el CEN hizo ese esfuerzo también por acreditar esa información. El Coordinador Eléctrico Nacional, recordemos que es un organismo independiente, ¿verdad?, creado por ley, que está sujeto al mandato legal y al regulador, ¿no? En ese sentido, pensamos que es un organismo, ¿verdad?, en el cual la autoridad tiene todas las facultades, ¿verdad?, para aplicar la ley actual, ¿verdad?, o hacerle modificaciones a la regulación que lo regula. Solamente para darle un vistazo de lo que es el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿verdad? El Coordinador Eléctrico Nacional hoy día es una organización que tiene 315 empleados, en su tamaño es parecido al Ministerio de Energía, un presupuesto cercano a los $50 millones, ¿verdad? Y su costo se pasa a los usuarios finales en forma directa y es pagado por todos nosotros. Y en ese sentido, la verdad es que tenemos que decir que lamentablemente el estándar de transparencia y la rendición de cuentas, aquí estoy usando el término en inglés, pero esto es rendición de cuentas, que se le exige al coordinador en la ley, no está a la altura requerida por sus funciones y el impacto de sus actos en el mercado eléctrico. Y lamentablemente tampoco el CEN se ha autorregulado en ese sentido, ¿no? Porque podría ir bastante más allá de las facultades que tiene, y esto lo sacamos a colación aquí porque es muy evidente en el caso de la aplicación de la norma técnica de GNL. Un poco en resumen, lo que quisiera decir es que si existe la transparencia adecuada en los procedimientos que se están aplicando de la norma GNL, la verdad es que muchas empresas generadoras afectadas por esto estarían más tranquilas, ¿eh? Pero la verdad es que no sabemos cómo se está aplicando. Y aquí vamos a una propuesta que hemos hecho como parte de las propuestas de solución, que creemos que es la que se puede implementar en forma más rápida, es la aplicación de auditorías al Coordinador Eléctrico Nacional, de manera que ese auditor independiente dé fe, ¿verdad?, de que todas las acreditaciones se hicieron adecuadamente, que los procedimientos son los correctos, que los contratos han sido debidamente analizados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto se aplica en mercado de referencia para nosotros, como el mercado australiano, como el mercado norteamericano, el mercado de Colombia, en el cual las auditorías al operador independiente, a los equivalentes al CEN, ¿verdad?, en esos países, son algo habitual y periódico. Bueno, básicamente aquí reitero, ¿verdad?, lo que señalamos sobre esto, y nuestra petición aquí ha sido a las autoridades que las autoridades del sector definan un plan de auditorías periódicas al CEN, instruidas por la SEC, que es quien tiene esta facultad en su ley orgánica,
y que ese plan se inicie específicamente sobre los procesos que la norma técnica le encarga al CEN. Hay muchas otras cosas que se podrían auditar, pero creemos que aquí es un excelente ejemplo y al menos vemos que el caso específicamente se podría aplicar. Lo otro es que el coordinador adopte sin demora una mayor transparencia en el proceso de aprobación de solicitud de gas inflexible, publicando desde el mismo momento de presentar una solicitud toda la información pertinente a ella, así como las condiciones de cumplimiento específicas que se le han exigido al solicitante, y por supuesto que la nueva versión de la norma técnica GNL garantice que todos los agentes, todos los generadores, reciban la misma información del procesamiento de cada solicitud de flexibilidad y al mismo tiempo, ¿no? Una aclaración importante aquí es que esto no representa costo al fisco, dado que el costo de las auditorías, según lo señala la ley, es de cargo del auditado, en este caso iría contra el presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional. Las otras cosas que hemos planteado también como mejora a la aplicación de la norma es que no haya afectación del despacho económico, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La aplicación de la norma a contar del programa de entregas del año 2022 y la fecha de expiración. Con esto concluyo mi presentación, señor presidente, y quedo disponible para las preguntas que ustedes tuvieran. Muchas gracias, don Carlos, por su presentación y la claridad en su concepto. Sí. Y vamos a dejar las consultas de los parlamentarios una vez que termine la ronda de los respectivos invitados. Por lo tanto, invitamos a don Ramón Galás, director de Valgesta Energía, a quien le entregamos la palabra también para su presentación. Y reitero que al término de la ronda de invitados ofrecemos la palabra a los señores diputados. Don Ramón, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todas las diputadas y diputados y agradecer la invitación a participar de esta comisión para entregar nuestra visión respecto del gas, del tema de gas inflexible. Voy a presentar. Ustedes me avisan si se está viendo correctamente o no. Perfecto. Muy amable, gracias. Bueno, la razón de esta presentación tiene que ver con que nosotros como empresa consultora desde hace un tiempo a esta parte nos preocupaba ver cuál era el problema asociado a la norma técnica de gas natural licuado, cuáles eran los impactos que tenía esta norma desde el punto de vista sistémico. Aquí quiero ser bien claro en esto, siempre mirando al sistema y el bienestar común, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? De manera tal que si una norma o una regulación en general, ¿verdad?, no está generando o no está obteniendo los resultados o no está cumpliendo con los objetivos para los que fue planteado, uno podría decir, bueno, llegó el momento de revisarla, de modificarla, de complementarla, lo que corresponda, ¿verdad? Y nosotros como empresa consultora hicimos este estudio, que es el que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? No responde a ningún requerimiento de ningún agente del mercado, esto fue hecho independientemente por nuestra consultora, no fue a petición de nadie. Y se compone de cuatro partes en mi presentación: una conceptualización de lo que es el estudio, ¿verdad?, resultados y conclusiones un poquito más específicas y finalmente algunas reflexiones finales. ¿Qué es lo que busca el estudio que nosotros hicimos? Simplemente evaluar dos cosas. Uno, cuál ha sido el impacto de la aplicación de la norma, ¿verdad?, hasta el día de hoy, en términos reales, ¿verdad?, cuál ha sido el impacto sobre el sistema. Y segundo, cuáles serían los impactos potenciales asociados a la propuesta que la Comisión Nacional de Energía está haciendo en este momento. Respecto del estudio de la primera parte, ¿verdad?, se divide en tres partes principales, valga la redundancia. La primera es cuál ha sido el impacto histórico del GNLI, gas natural licuado inflexible, digamos, ¿no?, GNLI, sobre los costos marginales del sistema y el vertimiento de energías renovables. Segundo, es un impacto proyectado que lo observamos a un año más, o sea, en 12 meses más, ¿qué pasaría en julio del 2022, ¿verdad?, al aplicar esta norma en una condición supuesta de operación del sistema, ¿verdad? Y finalmente, un impacto de la propuesta de la CNE, qué efectos podría tener a nivel sistémico. Todo lo que estoy hablando, ¿verdad?, siempre está a nivel sistémico y no hace análisis específicos del impacto de la norma sobre casos particulares. Lo primero es decir, bueno, ¿cuánto ha participado? En los últimos 2 años el GNL
y el GNL inflexible, el GNLI, ¿verdad?, en la matriz, y obtenemos que para el año 2019 fue un 6,9%, para el año 2020 fue un 5,2% de la generación total del sistema. No podemos decir que eso sea una participación relevante del sistema, pero es una participación que hay que tener en cuenta. Ahí uno podría preguntarse si eso es bueno, es malo, es más o menos. Bueno, es algo que uno se puede preguntar, pero eso ha sido la realidad. Y respecto de la participación en la generación total del CEN, ¿verdad? Alcanzó en cierto momento hasta un 68% de la declaración de gas, o sea, de la participación del gas natural licuado. O sea, hay momentos en el tiempo en que tomó pics de hasta 68%, pero los promedios fueron entre un 40%, entre un 30%, bueno, 38% para el 2019 y 30% del gas natural en el año 2020. Es decir, hay una participación importante del GNL. ¿Cuáles han sido los impactos? Y aquí yo creo que es lo más relevante de lo que uno tiene que ver o analizar o evaluar, ¿verdad?, al momento de decidir si esto está bien o está mal. Aquí uno observa, lo primero que quiere decir es que aquí habían dos principios que se comentaron inicialmente, que esto bajaba los costos marginales del sistema y al mismo tiempo impactaba sobre el nivel de vertimiento de las energías renovables variables. Cuando uno hace un análisis, y este estudio, el análisis histórico, nos muestra lo siguiente. De las 27 barras principales o nudos principales del sistema, ¿verdad?, cómo se comportaba el costo marginal versus la declaración de gas inflexible y ver cómo estaban correlacionadas estas dos variables, cómo se relacionaban una con la otra, ¿verdad? Uno lo que debería haber esperado acá es que la correlación existiera ya sea en un sentido o en otro, es decir, si hay más gas inflexible, suben o bajan los costos marginales. Para las 27 barras principales del sistema eléctrico nacional, el estudio arroja que en ninguno de los casos la correlación es importante, ¿ya? O sea, el mayor valor se encuentra en 20,89% de las 27 barras, ¿verdad?, que corresponde en este caso a la barra de Puerto Montt, y valores importantes de correlación son aquellos que están sobre un 80% en valor absoluto, o sea, más menos 80%, y aquí ningún valor supera el 20 o casi 21%. Eso es bien importante porque querría decir que en el dato histórico de los años 2019 y 2020, el costo marginal no se ha visto afectado en ninguna de las 27 barras principales del sistema, ¿ya? O sea, no podemos asegurar, no es concluyente el estudio que exista un impacto del GNLI sobre el costo marginal. Y se observa después también en los gráficos que están a la derecha de la lámina que estoy mostrando, ¿verdad?, tanto en la zona norte, que es el gráfico de arriba, como en la zona sur, que hay un efecto principalmente antes de existir la línea Quimallo-Aguirre, sobre todo en la zona norte, donde hay un desacople. Ustedes ven la línea negra versus la línea celeste, que hay un diferencial de costos marginales, pero que este desaparece, ¿verdad? Incluso es bidireccional, es ambas direcciones, a veces más alto, a veces más bajo, cuando existe sistema de transmisión. Sin embargo, en la zona norte nunca existe el problema. No hay una correlación directa y efectivamente los costos marginales no están siguiendo ningún comportamiento respecto de cuando hay gas inflexible o cuando no lo hay. Y estos son números reales, esto no es una moderación, esto es data histórica de los años 2019-2020 reales. Esta información fue obtenida del Coordinador Eléctrico Nacional. Cuando vemos ahora, ya no los marginales, porque ya vemos que los marginales no se habrían afectado, al menos de manera sistémica, por la declaración de gas inflexible, vamos a ver el vertimiento de energías renovables. Y esto también es muy, muy importante porque uno de los grandes problemas asociados, o que así se ha indicado al GNLI, es que impacta el vertimiento de energías renovables. Y aquí los gráficos muestran, primero en el caso del gráfico de la izquierda, el vertimiento solar cuando hay producción o cuando hay inyección de de gas natural inflexible. El gas es el color celeste, ¿verdad? Y el nivel de vertimiento es la línea de color naranjo. Y uno observa aquí varias cosas. Primero, que no hay una correlación, los números están abajo, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve físicamente, hay momentos del tiempo en que hay una gran declaración de gas inflexible, ¿verdad?, como estamos viendo en los meses de julio del año 2019, y no hay vertimiento de energía renovable. O al revés, cuando nos vamos a septiembre, octubre, noviembre del año 2020, hay un gran nivel de vertimiento de energía renovable y no hay declaración de gas natural inflexible.
Y los números muestran que efectivamente es así, que son los números que están acá. La correlación que existe entre gas natural inflexible y el nivel de vertimiento no existe, es prácticamente cero, tiene valores muy bajitos, -1, +8, recordemos que el número importante es sobre más menos 80, o sea, o más 80% o menos 80% son valores relevantes para que uno pudiera decir efectivamente el gas natural inflexible está teniendo un efecto negativo sobre el nivel de vertimiento, o están relacionados, ni siquiera es negativo, están relacionados para bien o para mal, no, no están relacionados y estos son los números, insisto, data real. Al respecto, me parece importante hacer bien el diagnóstico, esa es la verdad. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, en la sesión pasada de esta comisión, mostró un dato específicamente para el caso de Tamacaya, que en el fondo es la central Kelar, respecto del nivel de vertimiento y cómo esta declaración de gas inflexible de esta central afectaba al sistema eléctrico nacional, el nivel de vertimiento del sistema eléctrico nacional. Y nos parece importante, y por eso nosotros como empresa consultora que habíamos hecho el ejercicio anterior, ¿verdad? Que este que está aquí en términos generales, dijimos es bueno hacer y poner la evidencia sobre la mesa respecto de cómo se comportaba esto, y rehicimos el ejercicio. En el gráfico de abajo yo estoy mostrando cuál es el dato, el mismo ejercicio que muestra la Comisión Nacional de Energía, pero en este caso a nosotros nos arroja resultados muy distintos, que no entendemos, pero en nuestros números, ¿verdad? En el mismo ejercicio, ¿verdad? Es exactamente el mismo ejercicio, nuevamente nos confirma, ¿verdad?, que la correlación entre el nivel de vertimiento y la declaración de gas inflexible, en este caso nos da un 9,61%. Es decir, nuevamente no hay una correlación entre gas inflexible y nivel de vertimiento de las renovables. Esto, insisto por tercera vez, son datos reales efectivos del sistema 2019-2020. Aquí estamos mostrando el mismo ejercicio que se la CNE, a nosotros nos da números bastante diferentes. En conclusión, respecto a la data histórica, podemos decir que la hipótesis de que el GNLI ha afectado a los costos marginales, reduciéndolos a nivel sistémico, no fue comprobada, como tampoco que el GNLI es el responsable del vertimiento de energías renovables, tampoco eso fue comprobado en base a data real, ¿verdad? A la data histórica. Lo que sí se pudo observar es que en ciertos nodos del sistema se producen ciertos problemas, pero están asociados principalmente a la transmisión, al nivel de transmisión del sistema. O sea, la variable crítica aparentemente estaría dada por, o estaría explicada por la falta de transmisión, y se ve de manera expresa cuando entra la línea, voy a volver a mostrar acá, ¿verdad? Ahí, que es la línea Nueva Pan de Azúcar por Paico, cuando uno observa que al momento de generarse entrar en operación comercial la línea, los costos marginales tienden a acoplarse tanto en la zona norte como en la zona sur. Eso es lo primero. Después, vamos a ver qué pasaría en un año más, o sea, en julio del 2022, suponiendo que hay una declaración de gas inflexible, y nosotros aquí hacemos 4 análisis. Con gas inflexible, sin gas inflexible, con transmisión tal cual está hoy día y con transmisión robusta. Ese es el análisis que se hizo. Y lo que nos muestra, ¿verdad?, es que lo que pasaría en 2022 es que efectivamente, cuando estamos, nuevamente tenemos que separar zona norte de zona centro, hay un impacto en los costos marginales por la declaración de gas inflexible, que se muestra en las semanas 2 y 3, que estoy mostrando acá, ¿verdad?, que reduce los costos marginales entre un 8 y un 6%. ¿Ya? Efectivamente, ahí el GNLI sí tendría un efecto sobre los costos marginales, pero solo en la zona norte, lo que no sucede en la zona centro. En la zona centro solamente se ven reducciones del 2 o 3%, pero eso está dentro del margen de error de la modelación, por lo tanto, no son resultados concluyentes. Es decir, sí podríamos reconocer que hay un impacto zonal o local de la declaración de gas inflexible asociado a una proyección de la operación del sistema en el largo plazo. Y eso es bien importante porque cuando nosotros hacemos el análisis con transmisión robusta, porque lo que estoy diciendo es que se producen estas diferenciales con el sistema de transmisión actual de 8 o 6% en la reducción del costo marginal, ¿verdad? Pero en el caso de transmisión robusta, en los escenarios donde la transmisión es robusta, valga la redundancia, desaparece el efecto.
En consecuencia, si bien existe, ¿verdad?, o hay cierta evidencia que muestra que el GNLI podría tener un efecto sobre el costo marginal, este desaparece o se minimiza en la medida que la transmisión es robusta, y por lo tanto, la conclusión a la que uno llega es evidente que obviamente la transmisión es el elemento importante. ¿Qué pasa con el nivel de vertimiento en el año 2022, producto de la inyección de gas natural inflexible en cantidades importantes como las que estamos nosotros modelando? Vemos que no hay una diferencia, ¿ya? Tanto en escenarios con o sin GNLI, ¿verdad? El nivel de vertimientos no muestra valores significativos respecto de la reducción o el aumento, perdón, del nivel de vertimiento. E incluso en los escenarios 3 y 4, donde la transmisión es robusta, no existen niveles de vertimiento, y en consecuencia se confirma, primero, lo que la data histórica muestra, y segundo, lo que la modelación nos está indicando. Y en conclusión, podemos decir que de los datos proyectados, ya no estamos hablando de data histórica, sino que estamos hablando de datos proyectados, ¿verdad?, para julio de 2022, demuestran que con un sistema de transmisión robusto no existirían problemas ni de vertimiento, como tampoco desacoples de costos marginales. Esto es a nivel sistémico, por lo tanto, siempre mirando la buena política pública, la buena regulación, ¿verdad? Uno dice, bueno, aquí lo que estamos observando es que en realidad a nivel sistémico no se están produciendo problemas tan relevantes. Sin embargo, los resultados muestran que a nivel local, y esto quiero ser súper claro porque hay algunos que han interpretado que nosotros no hemos dicho esto, pero está en el informe nuestro, sí identificamos impactos a nivel de costos marginales, y que estos se exacerban, ¿verdad?, por el problema de transmisión, pero que estos efectos son locales, ¿ya? Y efectivamente hay zonas del sistema eléctrico que sí se podrían ver afectados, y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, y hay que hacer el análisis más profundo de qué hacer en dicho. Los resultados son concluyentes respecto a que no existe un impacto significativo sobre el vertimiento de la energía renovable, y el problema, ¿verdad?, solamente se produce por sistemas. Vamos entonces ahora a la tercera parte del análisis que nosotros hicimos, que tiene que ver con el impacto asociado a la norma GNL, al cambio que está proponiendo específicamente la Comisión Nacional de Energía. Y corresponde a una evaluación, una modelación que nosotros hicimos a 10 años, ¿verdad?, de qué pasaría si uno aplica la norma desde el punto de vista regulatorio, ¿verdad? Porque la regulación lo que hace es entregar una señal al tomador de decisiones o a los agentes del mercado respecto de un actuar en ese mercado, ¿verdad? Y aquí el supuesto principal de la propuesta lo que dice es que sea el Coordinador Eléctrico Nacional el que defina, ¿verdad?, cuánto es el gas natural que se debiese usar en el siguiente año, ¿verdad? Y sobre eso pone un límite, pone un techo de cuánto. No es un límite efectivo porque es hasta un máximo, pero por sobre ese máximo no se reconocería gas inflexible, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, un agente racional del mercado va a tomar una decisión, en caso conservadora, de que si me dicen que sea 3 o 4 o 5, voy a estar hasta 3, 4 o 5, ¿verdad? O sea, no voy a comprar más gas del que me estén diciendo o indicando, porque el riesgo es muy alto. Sobre todo entendiendo que los compradores de gas, y esto es algo muy, muy importante, toman su decisión de compra bajo un escenario de incertidumbre. La incertidumbre está asociada principalmente a la hidrología que se va a observar, porque la hidrología tiene un impacto relevante sobre el costo marginal del sistema, y es ahí donde la decisión de compra o no compra del gas natural está asociada a una potencial pérdida o no de cada uno de los agentes que tendrá que evaluar. Si quiero minimizar el riesgo y me dicen que compre poco gas, voy a comprar poco gas, obviamente, ¿ya? O el gas que me están diciendo, puede ser poco o mucho, no quiero emitir un juicio respecto de si la cantidad está bien o está mal. Pero se hace referencia al informe que hace el coordinador, y el coordinador en el último tiempo, de acuerdo con los propios informes del Coordinador Eléctrico Nacional, en su declaración, en su estudio de ADP, que es el programa anual de entrega, ¿verdad?, se ha equivocado o ha entregado un valor que es un 50% del gas natural que efectivamente se consumió, y ese es el valor que nosotros asumimos. ¿Qué pasaría en estos casos entonces? Bueno, suponemos entonces que la propuesta de la CNE va a generar una reducción en la disponibilidad del gas natural, dado que el coordinador podría tener un comportamiento conservador o
como lo ha sido en los últimos 2 años respecto de cuántos gases que efectivamente se va a consumir. Y en ese caso, primero, obviamente existe un aumento en el uso del gas natural, por supuesto que sí, que está dado principalmente por las plantas de sierra de carbón. Se necesita más gas natural, ¿verdad? Es lo que muestra la modelación. Tanto en el escenario con gas natural, como que no se modificara la normativa, como con una norma que va a tener un impacto sobre la reducción de la compra de gas natural. Pero lo que sí es relevante, y nos parece que es grave, es que ese impacto de la norma está asociado a un mayor despacho de diésel. Efectivamente, si a mí me están poniendo un techo, ¿verdad?, para poder comprar gas natural, se compra o se hace una reducción en la compra, en la disponibilidad del gas natural, ¿verdad? Y eso se traduce en que en ciertos momentos del tiempo, por la condición hidrológica, que lo vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera, el uso del diésel se multiplica casi por 6. ¿Ya? Y eso es un elemento tremendamente importante del efecto que tendría esta norma al aplicarse tal cual como lo está proponiendo hoy día la Comisión Nacional de Energía. Quiero ser súper claro, hay un aumento del uso del diésel importante que lo multiplica hasta por 6 veces. ¿Ya? ¿Qué pasa con los costos marginales del sistema? Aquí nosotros hicimos un ejercicio de evaluación de impacto diciendo, bueno, suponemos que hay una disminución del recurso gas natural, ¿verdad? Que es un componente, un complemento para nosotros desde el punto de vista como si fuera para la energía renovable, ¿verdad? Y esa disminución se traduce en que salen otras tecnologías a suministrar la demanda y se produce esta alza de precios que en el caso de evaluado llega hasta un 41% de aumento en el costo marginal del sistema, que en el largo plazo, sabemos, se lleva a los contratos y en consecuencia va a perjudicar a clientes libres y clientes regulados. Este es un efecto, un impacto asociado a una condición dada que nosotros lo que hicimos fue simplemente decir, bueno, supongamos que se desarrolla el sistema tal cual está, o bien simplemente tenemos menos disponibilidad. Hay gente que de manera muy positiva nos ha comentado que también era importante hacer el mismo estudio, no en una condición estática, sino que dinámica, ¿verdad? Es decir, no solamente asumir que no va a haber gas, sino que al no haber gas o haber menos gas, ¿verdad? También van a entrar más renovables. Efectivamente es así, y el ejercicio nos da cuenta de que probablemente el alza no sería del 41%, pero sería un alza de 22, 23 o 24%. O sea, en definitiva, esto es un alza de tarifa por donde se mire. ¿Ya? Incluso con una alta penetración de energía renovable, y la principal razón de ello es la falta de transmisión en el sistema eléctrico nacional. ¿Ya? Y aquí un ejemplo, y aquí ya no tiene que ver con modelaciones, ahora tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Y aquí yo he traído las últimas 12, y le estoy mostrando las últimas 2 semanas de operación de nuestro sistema eléctrico hoy. Esto no tiene que ver con la realidad, modelaciones, perdón, tiene que ver con la realidad y no con modelaciones o supuestos que uno puede estar más o menos de acuerdo. Y aquí yo quiero observar y mostrar, primero voy a mostrar acá que en el fondo nuestros estudios dicen que el valor del costo marginal podría llegar a valores de $80 en la zona norte, muy parecido en la zona sur, $80 por megawatt hora, 70 y algo dólares por megawatt hora. Las últimas 2 semanas, ¿verdad?, del sistema eléctrico chileno, lo que hemos observado, y en la línea segmentada de color rojo, perdón, vemos que el costo promedio del sistema ha estado por sobre los $80. ¿Ya? Es decir, ya valores que estamos proyectando nosotros se han dado en las últimas 2 semanas, pero lo más importante hoy día es que yo los invito a mirar los últimos 2 días, los días 12 y 13 de julio de la semana pasada. El sistema se vio muy ajustado, producto de que se dio la coincidencia de que había muy poca disponibilidad hidrológica, que es la gran incertidumbre, ¿verdad?, que se genera en nuestro sistema eléctrico. El aporte de las renovables se vio disminuido, llegando a valores de 10%. Sabemos que las energías renovables han participado hasta un 26, 27%, pero hay momentos por un tema de estacionalidad, que la disponibilidad de energía renovable es menor, y por lo tanto entra toda la energía renovable, entra toda la energía hidráulica, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Entra el carbón, el valor del carbón alcanzó un 41% de participación. ¿Qué pasaría si este carbón no existe hoy día, ¿verdad? Hubiéramos estado la semana pasada, ¿verdad?, sin este carbón. Y
entra todo el gas natural, hoy día hay todo lo que está disponible en gas natural está operando, pero no fue suficiente en color negro. Lo que ustedes pueden ver aquí es el diésel que se tuvo que utilizar los días 12 y 13. Hay otros días de la semana, de las últimas 2 semanas, que también participó el diésel, que es lo que hemos visto, y eso se debe a la incertidumbre hidrológica, a la falta de energía hidráulica, ¿verdad? Y entra, ¿verdad? Toda la energía disponible hidráulica que lo que le alcanza, toda la renovable, dada su estacionalidad. Es muy fácil entender que la cantidad de sol y la cantidad de viento en los meses de noviembre, diciembre, enero es muchísimo mayor de lo que podríamos tener en junio, julio, agosto, ¿verdad? O sea, eso es evidente, es muy simple de entender. Y obviamente que eso es un tema relevante al momento de definir cuál es el rol del gas natural. Y aquí uno observa claramente que el rol del gas natural es el complemento perfecto para las energías renovables. Lo es. Y este es el mejor gráfico que lo muestra. Y cuando no tengamos carbón, porque probablemente de aquí al año 2030 no vamos a tener carbón, esa energía va a tener que provenir de alguien, y lo que no nos puede pasar es que tiene que ser diésel, si no vamos a estar viendo escenarios como que estamos. Y ahí es donde uno dice, bueno, es importante hacer la política pública siempre mirando el bien común y mejorando aquellos aspectos donde impactos particulares no son los deseados en el mercado. A nivel de vertimiento, el proyecto, la propuesta de ley simplemente no genera ningún efecto y por lo tanto voy a ir por ahí. Conclusión entonces respecto del impacto que tendría la propuesta de la CNE, ¿verdad? La moderación de largo plazo permite reconocer que la disminución de disponibilidad en el GNL impacta de manera significativa en los costos marginales y operacionales del sistema. Esto se traduce en el largo plazo, alza en las cuentas. Esto se explica por 3 fenómenos. Primero, el proceso de cierre de centrales de carbón, que va a ir sacando, ¿verdad?, oferta de carbón y que va a ser reemplazada por renovable, pero su estacionalidad requiere de un complemento como el gas natural. Menor disponibilidad hidrológica, ya lo estamos viviendo en este año, ¿verdad?, donde la sequía nos está impactando fuertemente. Y por una eventual menor importación de gas por una estrategia de compra más conservadora por parte de los agentes del mercado, ¿verdad? El efecto observado no es un aumento considerable, perdón, es un aumento considerable de las unidades diésel. Eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿verdad? Y podrá ser más o menos, pero estamos aumentando los costos, estamos aumentando el diésel, eso está pasando, ¿verdad? Uno podrá estar no de acuerdo si la magnitud es más o menos, ¿verdad? Pero nosotros simplemente queremos poner evidencia y, por supuesto, muy disponibles a corregir todo lo que sea necesario. Y la mayor predicción de costos marginales y operacionales, sin duda que se va a traducir en aumento de los precios de los contratos, tanto de clientes libres como regulados. Finalmente, algunas reflexiones finales respecto de lo que hemos estudiado. Primero, ¿cuál es el diagnóstico del problema actual? ¿Cuál es el problema específico del problema? ¿Verdad? ¿Y cuál es el impacto que tiene una potencial solución? Eso es lo primero que tenemos que responder, y ahí, tal cual como el presidente, el director ejecutivo de Acera, Carlos Final, lo mencionó, estamos totalmente de acuerdo que se ha polarizado tanto, y esto es una discusión de trincheras, y lo que se necesita es llevar al centro y decir, ¿saben qué? Hagamos una discusión con evidencia, ¿verdad?, en base a datos efectivos, pongamos la técnica por delante y hagamos una buena política, una buena regulación. Segundo, la CNE no ha presentado un diagnóstico claramente, ¿ya? Como tampoco el análisis de los impactos de la norma. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Es que no, es que bajan los costos marginales, es que no ese es el problema, es otro. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que a nivel sistémico, lo que nosotros acabamos de mostrar, en data histórica, en data proyectada, y el impacto que podría tener la propuesta de la CNE, busca justamente poner la discusión, hacer esa discusión. Creemos que es sano hacerlo, creemos que es correcto hacerlo. No fue posible concluir que la actual norma tiene impactos negativos sobre el sistema, ni sobre costos marginales, ni sobre vertimientos, datos reales en base a data histórica del propio Coordinador Eléctrico Nacional. Sin embargo, es importante evaluar la existencia de posibles impactos locales y o zonales, que creemos que sí existen y eventualmente podrían haber ahí algunos análisis que hay que profundizar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. En cualquier caso, nosotros creemos que hoy día la norma debe ser revisada y mejorada. Queremos ser súper claros en eso. Creemos que si hay comportamientos oportunistas de algunos agentes del mercado, si no estamos logrando el objetivo de política pública por el cual fue creada la norma, hagamos las modificaciones que corresponden. No somos quienes estamos por no modificar la norma o por eliminar la norma. Creemos que falta una discusión de fondo respecto de lo que se quiere lograr.
compartir, bueno, voy a continuar. La solución debe estar basada en un diagnóstico consensuado, que claramente aquí no existe. Carlos Final ya lo mencionó. Están los que están a favor, los que están en contra, y esto es una discusión que hoy día es bastante sordo, muy técnica, extremadamente técnica. Nuestra invitación es, por favor, sentémonos, conversemos, hay que hacer las revisiones, miremos la evidencia, ¿verdad? Miremos estos gráficos cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando efectivamente? ¿Ya? En la solución, y aquí es muy relevante esto, el interés privado particular no puede estar por sobre el bien común, resguardando el mayor beneficio social. No podemos perder esos objetivos de política pública. Siempre el bien común debe estar por sobre el interés particular o privado. Aun cuando hubiese casos que no se están dando los efectos deseados, bueno, habrá que hacer correcciones, pero siempre mirada desde la política pública. Y finalmente, con esto termino, recordar que el Coordinador Eléctrico Nacional tiene las atribuciones para verificar la correcta aplicación de la normativa. Hay consenso que en esto el coordinador está en deuda. No voy a entrar en detalle, comparto 100% lo que el director ejecutivo de Acera acaba de mencionar respecto de que el coordinador está al debe. Necesitamos mejorar todo el accionar, el funcionamiento, ¿verdad? La política, qué sé yo, todo lo que está asociado a la institucionalidad asociada al coordinador, sus funciones, ¿verdad? Sus atribuciones. Hoy día me parece que es algo que debemos revisar en profundidad. Eso era mi presentación, presidente. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para su pregunta. Gracias a usted, don Ramón, por los antecedentes claros que nos entrega. Y continuamos de inmediato con don Carlos Cabrera, representante de Asesol, a quien le damos la palabra para que también nos exponga su presentación. Tiene usted la palabra, don Carlos. Muchas gracias, presidente, por la consideración y la invitación, y un saludo al resto de los honorables acá en la mesa. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla en modo presentación? Perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, la agenda de mi presentación en representación de Asesol es la siguiente. Vamos a dar una breve mirada rápidamente por quiénes somos, cierta la historia y qué representamos. Vamos a pasar por un contexto del mercado de la energía solar en Chile y qué relevancia tiene la energía solar en Chile en el contexto de esta discusión del GNL. Vamos a entrar de lleno a lo que es la problemática de nuestra visión del despacho del GNL en Chile y qué rol debiese cumplir esta tecnología, para finalmente presentar y mostrar cuál ha sido nuestra solicitud durante estos meses en esta discusión. Rápidamente, somos la única organización gremial que representa el desarrollo, ¿cierto? Y el incentivo y el crecimiento de la energía solar en Chile. Este es nuestro interés, ¿cierto? Mantener la vigilancia, ¿cierto? Que estas problemáticas regulatorias, ¿cierto? No vayan a dañar, ¿cierto? La tecnología que ha sido definida como la tecnología de transición energética en todas las metas que hemos cumplido. Ya somos más de 115 asociados, ¿cierto? De toda la cadena de valor de la energía solar. Ya tenemos más de 14 años de existencia, así que somos una voz, ¿cierto? Representada, ¿cierto? Y con valor, ¿cierto? En esta discusión. Algunas imágenes de nuestros socios, a nuestros socios les gusta, ¿cierto? Aparecer en la foto y mostrar la presencia. Ustedes pueden ver ahí la diversidad de socios. En la energía solar en todas sus formas y tamaños, ¿eh? Representamos desde clientes muy pequeños, ¿cierto? Que tienen proyectos solares en sus techos, ¿cierto? También incluso a empresas que tienen, ¿cierto? Grandes extensiones de campo, ¿cierto? Con energía solar. También somos miembros de lo que es la red REN, la red iberoamericana de asociaciones gremiales, ¿cierto? Donde buscamos compartir experiencias, ¿cierto? Con el resto de nuestros hermanos en Latinoamérica, justamente buscando por velar por el mejor funcionamiento, ¿cierto? De la industria nacional, con la visión, obviamente, internacional. Vamos rápidamente a lo que es el contexto de la energía solar y el mercado eléctrico en Chile. Voy a pasar rápido esta lámina porque la conocemos, ¿cierto? Tenemos un sistema eléctrico de prácticamente más de 3.300 kilómetros de largo, lo cual es todo un desafío para la coordinación y la operación segura del mercado. Tenemos tres grandes sectores, ¿cierto? Donde dominan algunas empresas, ¿cierto? Representantes, que voy dejando ahí la lámina, ¿cierto? Y lo más preocupante, ¿cierto? Son los precios, ¿cierto? Tenemos hoy día rango de precios a nivel residencial que van entre los 120 y 200 dólares por megawatt hora, obviamente en función de la ubicación, de las comunas, etcétera, etcétera. Y ya el sector comercial, industrial, ¿cierto? Ya está tomando precios bajo los 50 dólares, ¿cierto? Un rango entre 50 y 100 dólares por megawatt hora, para que se hagan una idea
de los distintos mercados. ¿Y cuál es el primer mensaje que queremos transmitir? Más allá que esto es una discusión en torno al gas natural inflexible, que la energía solar es el potencial, ¿cierto? Es la tecnología estrella para, en el fondo, acompañarnos y soportar, ¿cierto?, todo este plan de carbono neutralidad y descarbonización que estamos enfrentando como país. Y solo un dato, para que se hagan una idea, ustedes ven ahí en el mapa de Chile una estrella, más o menos a nivel de Puerto Montt, ¿cierto?, que estamos hablando de unas 1.100 horas año de producción, ¿cierto? Y esa es la producción, la radiación que tiene prácticamente toda Alemania, que es líder mundial en energía solar. ¿Qué es lo que les quiero decir? Tenemos mucho potencial de crecimiento, de instalación de plantas a nivel de techo y de campo, de energía solar, hasta la ciudad de Puerto Montt, así que seguimos muy expectantes de ese crecimiento. ¿Y cuál ha sido la principal razón de que la tecnología solar ha sido la tecnología estrella? Su bajada en costo. En los últimos 10 años, la tecnología solar ha tenido bajadas importantísimas de precios que las hacen mucho más asequibles al ciudadano de pie, ¿cierto? Y por supuesto también a las grandes empresas. Así que vemos, ¿cierto?, un despliegue de la industria solar a toda escala, a todo tamaño, que nos tiene muy, muy contentos. Para que los honorables se hagan una idea, básicamente en nuestra regulación tenemos 3 tipos de proyectos en el segmento de generación de energía solar, ¿cierto? Y para que se hagan una idea, algunas imágenes referenciales, lo que conocemos como net billing, ¿cierto?, que son proyectos menores a 300 kilowatts. Vemos una imagen ahí que prácticamente son proyectos que se instalan a nivel de techo. Después tenemos los proyectos PMGD, ¿cierto?, ahora llamados medios de generación de pequeña escala, que son proyectos menores a 9 megawatts. Estamos hablando de campos intermedios, entre 18 y 25 hectáreas de superficie. Y ustedes ven a la izquierda, ¿cierto?, los proyectos que han estado más afectados por esta regulación en torno al ingeniero inflexible, que son los proyectos utility scale o de gran escala, que en Chile son proyectos mayores a 9 megawatts, y estamos hablando de proyectos que se instalan en campos sobre 200, 300, incluso 1.000 hectáreas. Algunos datos rápidos, breves, para no detenerme mucho en esto. Los proyectos PMGD, la generación distribuida, que es la generación que más representamos, estamos hablando hoy día que somos un 25% del total de energía solar en Chile. Venimos creciendo a una tasa bastante acelerada, muy diversificada la cantidad de empresas que hay en este segmento. Somos más de 50 empresas con distinto tamaño, así que eso también nos da una representatividad bastante interesante. Y hemos crecido, ustedes ven, en los últimos años a tasas que son bastante interesantes y que esperamos que se mantengan a futuro. Quiero pasar rápidamente estos datos, se los puedo dejar en la lámina, ¿cierto?, para entrar de lleno a la discusión. ¿Qué mensaje quiero transmitir con esta lámina? Que no solo lo que está en operación, ¿cierto?, es relevante para la industria solar, sino que todo lo que viene, todo lo que está en construcción, todo lo que está aprobado ambientalmente, la mayoría, para no decir prácticamente todo, es energía solar. Entonces es súper importante que esta regulación sea complementaria, ¿cierto?, y no vaya a detener el crecimiento de la energía solar. Y para cerrar este punto, fíjense la cantidad, el porcentaje en Europa que tienen de participación la energía solar en grandes proyectos, que son las barras que están en amarillo, ¿cierto?, y los proyectos pequeñitos, que es la barra más azul. Nosotros hoy día nos parecemos mucho a España. Tenemos una barra azul muy chiquitita, proyectos residenciales por muy poco tamaño, y queremos parecernos, a ustedes ven ahí, en proporciones, obviamente, guardando la distancia, a lo que es Alemania, ¿cierto?, donde la cantidad de proyectos que hay en casas y en techo es mucho mayor de los proyectos que están en los campos. Hoy día estamos con la proporción al revés, así que esperamos a futuro poder recuperar esa proporción que tanto nos gusta. Entrando a la discusión que nos convoca, ¿cierto?, respecto al GNL, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cierto? Efectivamente, ahí coincidimos en parte con lo que mencionaba Ramón respecto al despacho del GNL, ¿cierto?, su incidencia en el precio, ¿cierto?, y esta mancha negra que se nos avisora, ¿cierto?, en la operación de nuestro sistema, ¿cierto?, justo en aquellos meses que hay que reconocer, por ejemplo, meses de invierno, como los que mostró Ramón, que obviamente la energía solar es bastante más baja. La energía solar puede bajar prácticamente a 1/3 de su aporte en los meses de invierno, ¿cierto?, por razones que son obvias, ¿cierto?, y además también la energía hidráulica tiende a disminuir su aporte en los mismos meses de invierno. Entonces, obviamente el invierno es crítico en Chile porque todo el sector renovable, tanto solar y fotovoltaico, fotovoltaico y eólico, y el hidráulico bajan, y eso ya lo conocemos. Los que estamos en este sector por más de 15 años, esto no es novedad, ¿cierto? Esto se enfrentaba con otras tecnologías, y no debe ser una sorpresa, debiésemos ya preparar el sistema para enfrentar estos cambios. Fíjense ustedes ahí la curva roja continua, ¿cierto?, muestra el costo marginal, y efectivamente, como comentaba Ramón, desde diciembre, enero de este año, ¿cierto?, que es la época que ustedes deben saber, honorables, que es donde baja el deshielo, ¿cierto?, donde el aporte hidráulico
empieza a disminuir de manera considerable, el precio de la energía empieza a subir, y eso lo sabemos, ¿cierto? Es algo histórico, y en ese contexto es importante lo que comentaba Ramón, porque efectivamente nosotros estamos convencidos que el GNL va a ser un combustible necesario, ¿cierto? Y estratégico para la operación segura y económica del CEN, de nuestro sistema eléctrico nacional, en un contexto de transición energética, ¿ya? Donde la transición energética tiene muchos pilares socioambientales, ¿cierto? De economía social, etcétera, etcétera, pero para este tema del GNL nos importan dos dimensiones. Uno, la descarbonización y la falta de transmisión. Estos dos fenómenos en paralelo van a estresar y van a complicar bastante la operación del sistema eléctrico y van a ser muy necesarias estas unidades GNL que por lo demás, señor honorable, tienen una ubicación bastante estratégica dentro del sistema eléctrico. Prácticamente las unidades más eficientes de GNL, que son aquellas que son a ciclo cerrado o a ciclo combinado, estamos hablando de cerca de 2 gigawatts, 2000 megawatts, están todas prácticamente ubicadas cerca de la zona central, justamente entre Santiago y la quinta región costa. Entonces, es una ubicación que es privilegiada y que obviamente hay que buscar, ¿cierto?, que esas unidades hagan su aporte a la operación flexible económica. Pero ahí yo discrepo con Ramón en el sentido que aquí estemos en dos opciones, o la norma técnica actual y cómo ceder al tratamiento del GNL hoy día, o si no nos vamos a diésel, ¿ya? Y yo creo que la norma técnica y el trabajo que está haciendo el regulador acá, lo que tiene que buscar es darle, ¿cierto?, el espacio correcto al GNL, ¿cierto?, en un nivel intermedio de despacho, que justamente acompaña las tecnologías renovables, ¿cierto?, pero que no genere ningún tipo de distorsión, que ya voy a mostrar más adelante. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy día en el despacho del GNL? Hoy día lo que estamos, y nuestra visión, es que el despacho del GNL se está apartando de la legalidad del mercado eléctrico, porque, en primer lugar, traslada riesgos individuales, que es la logística del combustible, toda esta logística que muy bien explicó Carlos Finat, del barco, del almacenamiento, etcétera, etcétera, y una ADP y toda una logística que no tenemos por qué hacernos cargo los demás agentes generadores de esa logística. Las empresas de GNL tienen que anticipar, tienen que incorporar los riesgos en su despacho y son ellos los encargados, ¿cierto?, a considerar esa logística de combustible, que ellos son los que más conocen, en su despacho. Eso es lo primero. Lo segundo es que, dada esa logística, dadas esas restricciones, hoy día, ¿cierto?, el despacho económico que mandata la ley, ¿cierto?, hoy día lo estamos saltando y estamos forzando a que cuando estas unidades se complicaron en su logística, para simplificar el mensaje, hay que asignarles costo variable igual 0 para que se puedan despachar y ellos puedan enfrentar su logística. Ahí está el centro del problema, y justamente esta distorsión del costo variable igual a 0 lo que está haciendo está afectando la posición comercial de las generadoras. O sea, los generadores, a las horas de negociar sus contratos con sus clientes, ¿cierto?, están incorporando o están tomando este tema del gas natural como una potencial ventaja. Y ahí está el problema, y ahí es donde entra el tema de la competencia entre generadores en este tema. Y después lo otro que vemos, producto de que, señores honorables, esta discusión de norma técnica ya la tuvimos hace 2 años, nos presentaron una norma técnica que iba a tener un montón de arreglos y se presentaron una serie de mociones para corregirla, y esas mociones no resultaron. Pasaron 2 años, estamos en 2021 y nuevamente tenemos los mismos problemas. ¿Y en qué se resumen esos problemas? En que no vemos incentivos, ¿cierto?, para las empresas generadoras de GNL en buscar mejorar y flexibilizar sus contratos que se conocen como GSA. Que efectivamente esos contratos son rígidos, en el fondo tuvieron una concepción, ¿cierto?, en la época de instalación del terminal de regasificación de GNL del año 2010, pero la verdad es que ya han pasado más de 10 años, ¿cierto?, y lo que se busca, lo que se espera, ¿cierto?, es que esos contratos se flexibilicen, y hoy día no están los incentivos. Entonces, lo que tiene que hacer la norma técnica también es, ¿cierto?, entregar esos incentivos, porque lo que hay hoy día en el mercado de GNL, para simplificarlo, es un trade-off, ¿cierto?, un balance entre precio y flexibilidad, y hoy día lo que hemos visto es que esos contratos, ¿cierto?, se enfocan mucho y le dan mucho énfasis al precio y no tanto hacia la flexibilidad. Obviamente, señores honorables, que a medida que estas empresas incorporen más flexibilidad en estos contratos, se van a hacer más caros, ¿cierto? Mayor flexibilidad significa más precio, y ahí es donde está el balance correcto que tenemos que buscar. Entonces, en resumen, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Nosotros creemos que el despacho del gas natural imposible en el mercado está distorsionando gravemente el mercado de generación por las señales que ya les comentaba, ¿cierto? Y afectando señales de precio que son bases para definir la expansión óptima, políticas públicas, cambio regulatorio, etcétera, etcétera. Acá el costo marginal, ¿cierto?, que muy bien mostraba Ramón, ¿cierto?, es una señal de precio que no afecta directamente a los clientes finales, tiene que ver más, ¿cierto?, con el mercado de generadores y la competencia entre ellos, y por eso es tan relevante que este tema se
se resuelva. Como les decía, correcciones anteriores a esta norma técnica no han permitido, ¿cierto?, mejorar y acotar, ¿cierto?, la discrecionalidad a la hora de despachar gas natural inflexible en esta norma, y ahí nosotros tenemos una visión, ¿cierto?, y nuestra recomendación a esta mesa. La primera, y ahí también coincidimos con Ramón, ¿cierto?, que en el corto plazo se requiere avanzar con la modificación de la norma técnica que está empujando la Comisión Nacional de Energía. Eso creemos que es necesario. Los cambios que hemos visto, parte de ellos apuntan en la dirección correcta, otros, algunos quizás no tanto, pero claramente la norma técnica que hoy día está en discusión, ¿cierto?, que ha sido un proceso participativo, donde llevamos meses trabajando y comentando, creemos que va a mejorar el caso que tenemos hoy día con la norma técnica antigua. Sin embargo, en el mediano a largo plazo, creemos que hay que buscar un rango legal superior para corregir este problema y dotar a la norma técnica, ¿cierto?, de mayores atribuciones, ¿cierto?, para poder perfeccionar el problema. Y ahí, en esa línea, ¿cierto?, hemos echado de menos, ¿cierto?, el rol del Ministerio de Energía, ¿cierto? Esto es un cambio regulatorio que se está haciendo a nivel de norma técnica, que está liderando la Comisión Nacional de Energía, pero ya hemos visto que en el último tiempo, ¿cierto?, el Ministerio ya ha tomado más cartas del asunto y se ha hecho más presente, porque obviamente el problema se está escapando y nos está decantando hacia donde todos queremos que decante. Rápidamente referirme a la norma técnica que, como les decía, que ya tiene la CNE. Uno, se debe acotar, y nuestro principal mensaje, acotar al máximo la inflexibilidad. Las inflexibilidades deben ser consideradas como excepcionalísimas, muy acotadas, muy pocos casos, porque es inevitable, en el fondo, anticipar, ¿cierto?, o prever esa situación, y es muy importante que esta nueva norma técnica, que entendemos así va en ese sentido, que desaparezca este tema del costo variable igual cero, de despacho forzado, sino que el costo variable tenga algún tipo de costo de oportunidad, que probablemente va a ser más bajo para que se logre el despacho, pero que tenga algún tipo de costo que represente, ¿cierto?, su costo alternativo. Respecto del CEN y del Coordinador Eléctrico Nacional, también hemos sido bastante críticos en esa línea. Nosotros también creemos que el rol del coordinador, ¿cierto?, no se ha cumplido a cabalidad, ¿cierto? Y el coordinador ha sido bastante pasivo con este tema, y se requiere que tenga mayor proactividad, exigiendo a estas empresas explicaciones y detalles de por qué se dan estas situaciones de inflexibilidad, y situaciones que nosotros creemos que son excepcionales se transforman en permanentes. Entonces esa es una primera explicación que el coordinador debiese tener a todas luces, ¿cierto? Y lo otro es que sabemos que el coordinador tiene una unidad de monitoreo de la competencia, y este debe ser un tema súper primordial a la hora, ¿cierto?, de acotar cualquier acción anticompetitiva que pudiesen tener las empresas. Y para cerrar, entonces, lo primero, como les decía, insisto, en el corto plazo hay que avanzar con la modificación de la norma técnica. Nos parece que viene a mejorar bastantes casos que tiene la norma técnica antigua, pero sin perder en el medio y largo plazo, ¿cierto?, algún tipo de complemento a nivel de reglamento o simplemente ya de ley. Se debe eliminar la condición de inflexibilidad y se acepta acotarla al máximo. Coincido con Ramón ahí con los números, tuvimos 60% de inflexibilidad en 2019 y cerca del 50% en 2020, o sea, no es una cuestión excepcional, eso es lo primero. El proceso debe ser totalmente transparente, todos tenemos que tener acceso a esa información en tiempo y forma, de manera oportuna, para entender. Acá puede ser, señor honorable, que no estamos entendiendo la necesidad del gas natural, y eso no ha sido informado, no ha sido transparentado, y eso pudiese también ayudar, ¿cierto?, a que la discusión, ¿cierto?, se canalice de mejor manera. No debe haber ningún tipo de afectación al despacho económico. El orden de mérito del despacho en Chile se debe respetar, y insistimos que el CEN, el Coordinador Eléctrico Nacional, debe tener mucha más transparencia. Y para cerrar, nosotros insistimos, quiero dejar otro mensaje, en que en el contexto actual del mercado de GNL es bastante distinto al que teníamos hace 10, 12 años. Entonces creemos que por una parte el mercado ha evolucionado de manera distinta, y el mundo del GNL también está bastante más flexible. Entonces ahí se invita a las empresas, obviamente en la medida de lo posible, ¿cierto?, que pudiesen readecuar esos contratos, ¿cierto?, y incorporar la flexibilidad que requieren para que acompañen de mejor manera, ¿cierto?, el crecimiento de la energía renovable. Y en ese sentido creemos que la norma técnica también puede dar algunas luces, algún tipo de transitorio, ¿cierto?, que en el fondo incentive, ¿cierto?, a las empresas durante los próximos años a ir incorporando flexibilidad en sus contratos, y así, ¿cierto?, poder tener un despacho, ¿cierto?, o un enfrentamiento de la carbono neutralidad de la manera más razonable posible. Con eso termino mi presentación y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias por los antecedentes que nos entregó, su participación en esta sesión. Y terminamos con don Danilo Zurita, de GPM, a quien le ofrecemos la palabra para que nos entregue los antecedentes que está preparado. Don Danilo, usted tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se ve la presentación? Sí, muy bien. Ya. Primero que todo, agradecer la invitación y a través suyo también saludar al resto de diputados y diputadas y también a la gente que está viendo esta transmisión. Bueno, el tema ya es evidente. Vengo a hablar sobre los efectos del gas natural inflexible en el sistema eléctrico nacional. Lo trataré de hacer de la manera más rápida posible, centrándonos en estos 4 puntos. Primero, una breve presentación de quiénes somos, el contexto en que se da esta discusión, cuáles han sido los efectos que tiene la inflexibilidad en el sistema eléctrico nacional y algunos puntos referentes a la actual revisión de la norma técnica. GPM, el gremio de pequeños y medianos generadores, agrupa 18 empresas socias que son, representamos cerca de 4.000 megawatts instalados en el sistema eléctrico nacional y eso es alrededor del 16% de la capacidad instalada del sistema eléctrico. Y una característica importante de nuestro gremio es nuestra diversidad interna, tanto tecnológica como de tamaño. Nosotros representamos tecnologías hidroeléctricas, bioenergía, también energía eólica, solar fotovoltaica y también térmica. Y dentro de ese marco de diversidad tengo que explicar que dentro de nuestra asociación las empresas tienen obviamente su legítimo derecho a defender sus posturas y dado en el contexto de esta diversidad tecnológica y que también hay diferentes tamaños y visiones del negocio y del mercado, la opinión que yo daré ahora no necesariamente representa a la totalidad de nuestros asociados porque existen posturas distintas en función de la modificación de la norma técnica GNL que actualmente lleva la Comisión Nacional de Energía. Nuestra voz y nuestros procesos y nuestra opinión en general siempre se caracterizan por la defensa de 4 principios básicos para nosotros como gremio, que son la certeza jurídica, dado las actividades y la infraestructura que representamos, la neutralidad tecnológica como un driver importante para el diseño y desarrollo de los sistemas eléctricos, la eficiencia económica, sabemos que hay recursos escasos y obviamente hay que emplearlos de la mejor forma, y obviamente quizás el más importante, la competencia, ya que como pequeños y medianos generadores las reglas de la cancha son lo más importante para nosotros desarrollar adecuadamente nuestra actividad. Pero vamos derecho a lo que nos convoca, que es el contexto de la norma técnica. La norma técnica, como ya lo han dicho reiteradamente en presentaciones anteriores, tiene 2 versiones, la de 2016 y una revisión en 2019. Y dentro de las definiciones de esta norma se establece la condición de inflexibilidad, donde un generador que tiene generación en base a GNL puede declarar un costo variable igual a 0, y esto privilegia la generación de esa central por sobre otras con evidentes impactos operativos y económicos en el sistema. ¿Cuáles son estos efectos? Primero, al tener un costo variable 0, desplaza generación al cambiar su posición en una lista de mérito que ordena las centrales desde las más baratas hasta las más caras, la lleva inmediatamente a la base. Esto deprime los costos marginales, que es el costo de transacción entre generadores. Y también es importante comentar que el generador GNL, que declara la inflexibilidad, no necesariamente recupera en esa transacción entre generadores el costo de su gas una vez que declara como inflexible esa porción de suministro, recibiendo solamente el costo marginal por esa venta. ¿Y qué otro punto importante mencionar en estos efectos? Es la excepcionalidad o no de la inflexibilidad, tal como lo definió la superintendencia en un oficio del año 2018, donde se declara que la inflexibilidad efectivamente debe ser un fenómeno excepcional, cosa que no ha ocurrido, y ya lo hemos visto con números que se han presentado, donde el año 2019 fue cerca del 60% y el año 2020 del orden del 50%. Eso claramente no es excepcional, y estos son los números que hemos calculado nosotros internamente, pero también son los números oficiales de la Comisión Nacional de Energía, donde se establece este 60% para el año 2019. ¿Cuáles son estos efectos? Este es un ejercicio que nosotros también, que se hizo por una consultora que se llama Breve de Energía, el detalle está abajo, donde se simuló para el año 2019 cuál era el efecto.
Aquí ustedes pueden ver 4 casos, solamente me voy a dedicar a 2. El caso que se llama GNL1 es simular la programación de la operación del año 2019 sin inflexibilidad, donde se ocupa el gas natural efectivamente necesario para la generación del sistema eléctrico. Y ahí se obtiene un costo marginal del orden de los $55 por megawatt hora. El caso 3, que es el que está encerrado en un cuadrado rojo, representa la simulación del 60% de la inflexibilidad en ese suministro, que corresponde efectivamente a la realidad. Y esta simulación establece que los costos marginales de ese año son del orden de los $50 por megawatt hora, lo que implica una disminución de $4,4 por megawatt hora, que representa cerca del 8% en una comparación en un caso sin inflexibilidad. Y esto sirve como referencia para establecer cuál es el efecto que tiene la inflexibilidad en el sistema en la determinación de los costos marginales. Eso como efecto, y vamos ahora a lo que estamos revisando actualmente en la norma técnica. Estos son los principales drivers que la Comisión Nacional de Energía estableció para su revisión actual, en el año 2020. Y es importante el que ustedes están viendo en el punto inferior de la diapositiva, donde se establece que modificar la norma técnica GNL tiene como objeto que las inflexibilidades sean excepcionales, velando porque el sistema eléctrico cuente con centrales que operen de GNL de manera flexible y económica. Por lo tanto, el objetivo bajo el cual estamos es ese, que estas declaraciones sean efectivamente excepcionales. No hay duda, y ya también se ha dicho, que el gas natural será muy importante en la transición hacia un sistema con alta presencia, mayor aún de la que tenemos hoy día de energías renovables, y donde exista ese almacenamiento que dé la energía base que hoy día está dando tanto el gas natural como el carbón. Por lo tanto, en este proceso es indudable que el gas natural y las centrales de gas natural son esenciales durante esta transición. Pero ese protagonismo que debe tener el costo, el gas natural, no debe ser a costa de principios de competencia y de neutralidad tecnológica. Y es por eso que la modificación normativa no debe desnaturalizar y tampoco distorsionar mediante norma técnica la operación económica basada en costos variables en orden de mérito. Y es por ello que es imprescindible que todo lo que tenga que ver con el mercado de gas natural y los costos de esa flexibilidad deben ser considerados, y que la solución de la Comisión incorpore esos costos, porque sabemos que hoy día el tener mayor flexibilidad en los contratos de gas natural tiene costos asociados, costos que hoy día no son conocidos. En rigor, y para ser bastante precisos, el efecto en el costo marginal no es un problema entre renovables y no renovables, sino es un problema entre compradores y vendedores del mercado de energía. ¿Por qué? Porque evidentemente si el costo marginal se deprime, eso sería muy atractivo para generadores que tienen que ir a comprar energía al mercado spot, y no tanto así para aquellos que venden la energía. Ahora, por características naturales de la energía renovable no convencionales, su exposición a este mercado es mucho mayor, por obviamente las características de su insumo principal, que es el sol y el viento. Nosotros también hemos hecho estudios con Breve de Energía, abajo está la cita y el nombre del estudio, donde el papel del gas natural o su falta no es un problema de seguridad de suministro, es un problema de nivel de precios. Y que también en el proceso que actualmente se está llevando en la Comisión Nacional de Energía no han sido incorporados adecuadamente los efectos de la descarbonización, ya que un proceso de salida de esta tecnología de manera congruente con la necesidad del sistema de mayor espacio a la entrada, con la necesidad del sistema, va a dar naturalmente mayor espacio a la entrada del gas natural licuado, sin la necesidad de contar con una herramienta de inflexibilidad como la que estamos discutiendo hoy día. Algunos puntos que presentó la Comisión Nacional de Energía en esta comisión hace 2 semanas atrás fue la cita que está ahí, que la propuesta se hace cargo de que las inflexibilidades existen y que son un mal necesario. Y también en la presentación que hizo en el Consejo de la Sociedad Civil, también durante este mes, donde establece que el generador GNL prefiere quedar con exceso de gas, o sea, nominar mayor cantidad, y trasladar parte de este costo, que es como un seguro, a las energías renovables no convencionales, quedando estas desplazadas. Por lo tanto, aquí hay 2 preguntas o 2 puntos bien importantes que no han sido tratados bajo el marco del Comité Consultivo de la Norma Técnica, porque estamos hablando de un mal necesario y que estamos hablando de un seguro. Primero, ¿quién toma ese seguro?
Eso es bien importante decirlo. ¿Cuánto cuesta ese seguro y bajo qué nos estamos asegurando? O sea, si vamos a establecer un seguro que tiene que ser pagado por aquellos que están de alguna manera afectados en su posición en el mercado spot, es como cuando uno contrata un seguro de un auto. Pago una prima, pero tengo que saber cuál es el costo que hay detrás. Ese costo de la flexibilidad del mercado del gas natural nunca ha sido discusión y no ha estado en la palestra ni en la comisión, ni en el comité consultivo, ni en otra parte. Por lo tanto, es necesario tener ese antecedente para poder evaluar si es que efectivamente es necesario tener este seguro sistémico. Sin antecedentes es imposible tomar decisiones. Y para ir cerrando... Don Danilo, le interrumpo solo un segundo para pedirle la autorización respectiva a la comisión, a los señores diputados, para prorrogar en 10 minutos la sesión y escuchar adecuadamente la presentación. Muy bien. Don Danilo, sigue usted con la palabra. Perfecto, muchas gracias. Me quedan un par de slides y termino. Algunos comentarios finales, ya para cerrar, como lo comenté. Creemos nosotros que la modificación de la norma técnica no tiene el análisis técnico regulatorio ni los antecedentes suficientes para prorrogar la existencia de la inflexibilidad o para eliminarla. Falta, y ya compartiendo con las presentaciones anteriores, falta este análisis de impacto regulatorio profundo para ver las implicancias de la modificación de esta norma. Ya vimos el impacto de corto plazo de una depresión artificial de los costos marginales que impactan en las transacciones entre generadores y también desplaza generación renovable. Y también hay algunos puntos de largo plazo que tampoco han sido analizados que tienen que ver con los efectos de la competencia en el sector de generación. Como comentario general, aparte de que nos preocupa el debido análisis, se deben analizar efectos sobre las decisiones de inversión. Si es que hay una porcentajes de inflexibilidad similares al año 2019 y similar al año 2020, uno debería proyectar los costos marginales futuros con una depresión del orden del 8-10%. Por lo tanto, hay muchos proyectos, sobre todo renovables, que ese porcentaje es muy importante para apalancar sus propias decisiones. Y tomar en cuenta que estamos a la vuelta de la esquina de que en agosto habrán licitaciones de suministro regulado. ¿Cuáles son las peticiones o lo que nosotros entendemos que esta norma tiene que establecer? Es que no deben existir vertimientos de energía renovables debido a la colocación de gas natural, ¿ya? Es efectivo, como se mencionó antes, que sí pueden haber vertimientos por problemas de seguridad y eso es natural en la operación de un sistema eléctrico, pero por la colocación de otra tecnología no debiese ser. El costo marginal debe ser calculado con el valor real del gas natural. Es efectivo que la Comisión Nacional de Energía en este momento está promoviendo en su borrador que se defina con el costo oportunidad del gas natural, pero sin entrar en mayor detalle y dependiendo de la forma que se tome ese costo de oportunidad, podemos quedar exactamente en la misma posición que estamos hoy día. Y la inflexibilidad tiene que estar limitada específicamente a casos realmente excepcionales. Y para evaluar casos excepcionales se tienen que tomar medidas excepcionales. Eso es muy importante que esté contenido en el actual desarrollo de la norma técnica, obviamente con el adecuado análisis y el impacto que tiene esta decisión en el mercado, no solamente en el corto plazo, que en el corto plazo es evidente la disminución de los costos marginales, sino también con los efectos que puede tener en el mediano y el largo plazo. Y con eso termino, señor presidente, y muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted, don Danilo, por su presentación. Le agradecemos por la información que nos ha entregado. Y a continuación, en estos minutos que nos quedan, le ofrezco la palabra a los señores diputados. ¿Perdón? Presidente, una pregunta antes que dé lugar a las exposiciones. ¿Va a haber otra sesión para solicitar más invitados? Diputado Silva, yo no tengo inconveniente. Yo creo que la comisión va a tener a bien un tema que cada vez que lo hemos tomado, ¿cierto?, han aparecido antecedentes interesantes, del cual debemos hacernos parte, así que con toda seguridad vamos a permitir nuevos invitados y eventualmente prolongar esta discusión. Muy bien, muy gentil, señor presidente. Le voy a hacer una propuesta a través de la secretaría. Muchas gracias. Señor presidente, solo, si me permite, solo agregar que hemos recibido al menos 3 solicitudes de audiencia en este mismo tema que debemos programar para las próximas sesiones. Muchas gracias, don Manuel. Muy gentil. Se ofrece la palabra, distinguidos diputados. Diputado Eguiguren, usted tiene la palabra. Y luego el Gracias, diputado presidente. Puche.
Gracias, presidente. Primero, decir que a mí, la verdad que este tema me importa mucho desde el enfoque del bien común, del enfoque de la señora Juanita, como hemos repetido tanto en nuestra comisión. Al final del día, aquí estamos para trabajar por ellas y por ellos, y para que ellas tengan mejor calidad de vida y que sus cuentas de luz, sus cuentas sean cada día menos complicadas y sean una mochila más fácil de llevar. Y en esa línea, quería yo hacer dos preguntas, a Finat y a el investigador Ramón Galás. La primera pregunta, Finat, le diría que me aclare porque no me quedó, no lo entendí. Si él piensa que la legalidad de la norma es cuestionable, ¿qué ha esperado para recurrir a la Contraloría? ¿Por qué no ha recurrido a la Contraloría, o es un dato que desconocemos y él sí está en la Contraloría? Porque yo creo que es el paso lógico, ¿no? Si tengo un problema, nosotros los diputados oficiamos, fiscalizamos, pero él, si tiene la posibilidad de estar en la Contraloría, de recurrir a la Contraloría, me gustaría saber qué razones ha tenido, si es que no lo ha hecho, y yo lo desconozco, y le pido disculpas si así es, ¿por qué no ha recurrido? Y la otra, ¿cuál sería el impacto de eliminar la norma sobre los consumidores? Porque al final del día, vuelvo a insistir, es lo que a mí realmente me preocupa y me interesa, cuál es la realidad que van a vivir los consumidores a raíz de esta discusión, de este cambio, si es que se genera. Y lo otro, preguntar a don Ramón Galás, que dijo algo que pasó colado, pero para mí no, porque me viene haciendo mucho ruido hace mucho rato, y decirle que se explaye más profundamente y más comprometidamente sobre las propuestas de la CNE, que él habló, pero en detalle. ¿Cuál es su opinión, ¿no es cierto?, sobre la propuesta de la CNE, pero en detalle? Y la verdad, presidente, que yo estoy de acuerdo con el diputado Silver de que si existen más instituciones, personas, investigadores que quieran intervenir en esta discusión, sería extraordinariamente importante poder recibirlos en otras sesiones. Gracias. Gracias, diputado Iguren. Y el diputado Carlos Kucher tiene la palabra. Diputado. Gracias, presidente. ¿Me escucha? ¿Me escucha, sí, presidente? Diputado. Sí, perfectamente bien. Gracias, presidente. Quiero consultar. Aquí se plantea que la excepcionalidad se ha declarado últimamente entre 50 y 60% de los casos. O sea, pasa a ser normalidad en algunos aspectos. ¿A qué excepcionalidad se apuntaría? ¿Un 10% de los casos? Porque eso depende de los márgenes que la misma autoridad defina. Porque este abuso o esta propensión a aprovechar este espacio de marginalidad tiene que ver con las variabilidades del mercado, pero también a veces con algunas rigideces o estímulos que la misma regulación crea. ¿A qué apuntamos en materia de discrecionalidad en este sentido? Gracias. Gracias, diputado Kuchel. Dejamos con la palabra a don Ramón Galás, que fue consultado por el diputado Iguren, y luego a cualquiera de los invitados en razón de la interrogante del diputado Kuchel. Gracias, presidente. Me parece que Carlos Finat está antes que yo, pero no tengo problema en responder. Perdón, si don Carlos iba a intervenir. No, un honor que me preceda Ramón Galás. Muchas gracias, don Carlos, por su intermedio, presidente. Respecto a mi opinión de la norma y de la excepcionalidad que acaba de preguntar el diputado Kuchel, me gustaría pronunciarme. Respecto de la norma,
Bueno, aquí hay un problema que es evidente, ¿verdad? Y tiene que ver con que el diagnóstico del problema y la propuesta de solución no tiene ningún consenso. Y desde ese punto de vista quiero ser muy claro que si no hay consenso, cuando tenemos un sector eléctrico muy diverso, con distintos agentes en que todos han participado en distintos niveles de la discusión, y hoy día, después de muchos meses de trabajo, no hay un consenso y aún existan críticas, diferencias, al parecer la solución no es la mejor. Eso es lo primero que quiero decir. Y en consecuencia creo que un paso fundamental es hacer bien la discusión en detalle, ponernos de acuerdo cuál es el problema, ponernos sobre la mesa las distintas alternativas de solución y sobre ellas elegir aquella que tenga la mejor o el mejor resultado desde el punto de vista de beneficio social, de bien común, como dijo el diputado Eguiguren, por cuanto no podemos estar haciendo regulaciones por casos específicos. Ahora bien, dicho lo anterior, si es que se identifican casos donde el efecto es no deseado porque hay un caso particular donde se genera un no beneficio, ¿verdad? Bueno, se tendrá que hacer el estudio, el análisis y hacer las correcciones que correspondan, y esa discusión hay que hacerla, y me parece que tal cual como se ha hecho hoy día, no se ha hecho correctamente. Respecto de la norma en sí misma, de la propuesta de que está haciendo la CNE, creo que es un error, porque lo que se está haciendo es poner un techo, un máximo, ¿verdad?, a un combustible que es el mejor complemento para el desarrollo de la energía renovable. Y en consecuencia, si entendemos que queremos buscar la excepcionalidad del uso del gas inflexible, de que no se distorsionen las señales de mercado, ya sea costo marginal o nivel de vertimiento, que ya hemos visto que no fue tan así en base a los datos reales del sistema, los datos históricos que hemos tenido. Nuestro estudio hizo el levantamiento, eso no es una moderación, es el levantamiento de la información, ¿verdad? Aparentemente no es la mejor solución la que se está proponiendo hoy día. Sí creemos que es bueno hacer la discusión y hacer las modificaciones en aquellos aspectos que no vemos un comportamiento o no vemos un efecto como el que estamos buscando a nivel de política pública o de buena regulación. En eso yo creo que es muy importante. Y respecto, en consecuencia, creo que la propuesta de la CNE es deficiente, es incompleta, no ha sido bien explicada, no están los estudios o análisis de impacto de la norma, sobre todo sobre las cuentas finales, sobre todo en el largo plazo, sobre todo el poner claro cuál es el efecto o cuál es el rol que se le está asignando al gas natural. Si es que le estamos poniendo más restricciones, ¿por qué le ponemos restricciones a un combustible que parece que es el mejor complemento? Extraño, muy extraño. Creo que esa discusión hay que hacerla bien y en detalle. Respecto a la excepcionalidad, estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado aquí todas las personas que han compartido esta sesión hoy día. Esto debe ser una norma excepcional y eso hay que trabajar para que ello así efectivamente ocurra. Pero no es la propuesta de la CNE la que va a permitir aquello, sino que probablemente hay que hacer una solución que implique, por ejemplo, como se mencionó, avanzar hacia costos de oportunidad del gas natural, de manera que no se afecte el despacho, que no se afecte el costo marginal del sistema. Todos esos elementos hay que hacerlos hoy día, ese análisis hay que hacerlo hoy día, pero estoy totalmente de acuerdo que la excepcionalidad debe ser la regla básica, ¿verdad?, para poder implementar un GNLI. Y ahora, ¿cuál es el nivel de inflexibilidad que uno podría tener? Ese es un análisis que no se ha hecho. Mi pregunta es por qué no trabajamos en cuál es el nivel y trabajamos sobre esa base, en vez de estar trabajando sobre algunas opiniones de agentes de un lado o de otro. No quiero decir que sea incorrecto, me parece que todo es viable, ¿verdad? Es lógico que así se haga, pero hay que hacer la discusión y siento que esa discusión no se ha hecho correcta. Gracias, presidente. Gracias, don Ramón. Ya estamos en el tiempo. Dejaría una opinión más, alguna reflexión más de alguno de los invitados. Señor presidente, ¿podría responder la pregunta? Porque aquí hizo una pregunta el intermedio diputado. Sí, por supuesto. Respecto al recurso a la Contraloría. La verdad que es una materia que no está descartada. Sin embargo, nosotros decidimos solicitar la modificación de la norma técnica, y en parte es por eso que se incluyó en el programa normativo del año pasado, buscando que funcione, ¿verdad?, la institucionalidad. Siempre está esa posibilidad de recurso. Y de nuevo, la expectativa, y confiamos, digamos, en la CNE para que podamos ayudar a una solución que sea buena. Respecto al impacto que esto puede tener en la señora Juanita, me atrevería a decir que es cero. Básicamente porque la señora Juanita está protegida por contratos adjudicados en licitaciones públicas con precios fijos y que no podrían ser escalados por alguien que reclamara que los costos marginales se modificaron, ¿verdad?, por alguna razón. Así que no vemos realmente posibilidad alguna
de que el usuario final, ¿verdad?, representado por la mítica señora Juanita, pueda ser afectado en el corto y mediano plazo. En el largo plazo, cuando se habla de 10 años, les aseguro que vamos a estar enfrentando un sistema eléctrico muy diferente al sistema actual. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, lo reconoce la política energética en la cual me tocó participar en el desarrollo del documento de base para esa política, con sistemas, ¿verdad?, con alta penetración de almacenamiento, de otras fuentes de energía renovables, y por lo tanto creo que es muy difícil aventurarse o recomendar tomar una decisión hoy día por efectos que se podrían ver en 10 años más. Muchas gracias, don Carlos. Le agradecemos a cada uno de los invitados por su dedicación en sus presentaciones, por la rigurosidad que han mostrado. Probablemente les invitaremos a una nueva sesión, a los distinguidos parlamentarios también, y por haberse cumplido el objeto de esta misma sesión se levanta. Muchas gracias, que tengan buen día. Don Mario. Hasta luego, presidente, hasta luego nuestros invitados y diputadas y diputados. Nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde. Así es.